Hola, ¿qué tal? Aquí en este programa varias veces he dicho que los medios de comunicación son unos grandes maestros. Los medios de comunicación enseñan o deforman, como lo quiera interpretar, pero aquí estamos para ayudar, informar, para dar mejores elementos para que la calidad de vida sea diferente. Y hoy, más que nunca, estoy segura que vamos a asistir a una clase. Déjenme llevarlos conmigo a esta clase con un profesor que nos va a enseñar cosas increíbles, sobre todo qué tan necesario es en el mundo de hoy poder tener esta clase de información. Entonces, hoy vamos a hablar con el doctor Alejandro Retamal sobre constelaciones familiares. Sí, yo sé que hay cantidades de información sobre esto, pero lo hemos contactado a él precisamente para que nos explique algunas cosas muy puntuales, para que nos enseñe y nos indique cómo podemos interpretar el mundo y que a veces ese mundo no nos caiga encima y nos sintamos indefensos ante avalanchas de temas y noticias que no sabemos manejar. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar contigo, acompañándote a ti y a tu audiencia. ¿Quién es Alejandro Retamal? Empecemos un poquito. ¿Eres de qué parte del mundo? ¿Cuál es tu Ujú. nacionalidad? ¿Qué pasa contigo, Alejandro? Bueno, mira, nací en Chile, crecí en Colombia y viví 8 años en México. Entonces tengo una mezcla multicultural. Bueno, además de eso, soy psicólogo, constelador y he trabajado diferentes modelos de una u otra manera, por decirlos, complementarios o que buscan entender la naturaleza humana desde diferentes perspectivas. Eh, y bueno, eso a grandes rasgos es lo que te puedo decir. También soy formador y director de Centro Luminoso, que es una institución que busca compartir estos saberes de una manera cada vez más rigurosa, por decirlo. ¿Y por qué se te ocurrió en ese transcurrir de tu vida y de tus aprendizajes constelaciones familiares? ¿Cómo llegan las constelaciones a tu vida? Eh, una persona que conozco me invitó una vez estando en México a trabajar un tema en el que sentía como que estaba en un bucle, como que estaba atrapado dando vueltas en un lugar y no encontraba ni a través de la psicoterapia, tradicional, ni a través del trabajo en ese momento cognitivo-conductual. No entendía, se estaba repitiendo, y de una u otra manera llegué, me invitaron, fui con un constelador mexicano, Miguel Ángel Reyes, que también es psicólogo y psicoanalista. Y fue increíble porque él fue tan revelador cuando me doy cuenta de la dinámica y de donde estaba atrapado, que no estaba afincado en mi presente, sino era un tema recurrente dentro de mi sistema familiar que me sorprendió. Y me sorprendió más la brevedad de la intervención. Fue algo muy puntual, pero como que al haberlo entendido me sentí como liberado. Lo interesante de esta comprensión, de este insight que llamamos en psicología, fue que también eh, esa repetición desapareció. Te hago Eh, una pregunta, Alejandro. ¿Lo entendiste o lo sentiste? los dos, porque en la constelación como se hace una significación, por decirlo, de alguna manera, en ese sentido, la experiencia que yo viví fue de dos lados. Primero que todo, emocional, frente a un proceso de reconciliarme con mi historia, y de otro lado, también fue un proceso cognitivo, un proceso de comprensión, de tener como, hoy acabo de entender algo que no había comprendido y tengo la posibilidad de verlo de otra manera. Cuando lo veo así, como siento ese estado como de liberación, como que me actualicé a través de la constelación, ¿listo? Y fue algo una constelación fue breve, pero fue muy potente para mí. ¿Cómo explicar a tanta gente? Claro, como están cogiendo tanta fuerza, se está diciendo que es brujería, que es magia,
Se están hablando tan mal y tan bien, pero tan mal de las constelaciones. ¿Cómo poder decirle a la gente por qué sucede en un momento tan corto un aprendizaje tan rápido y tan liberador? Sí, pues obviamente cada persona tiene sus temas particulares y cada persona funciona diferente. Lo que sí es importante entender es que las constelaciones se basan en unos modelos de la terapia sistémica, la terapia breve, la terapia sistémica familiar, la cibernética, bueno, modelos que son teóricos y conceptuales, pero que nos están enseñando que más que concentrarnos en estar atrapados dentro de un tema, repitiéndolo, evaluándolo, analizándolo, lo que busca Constelaciones es tener una comprensión sobre nuestra historia, una comprensión congruente de nuestra historia, pero hacia el cambio. Y hay algo, una premisa muy interesante en Constelaciones, y es que con la herramienta, porque no es una psicoterapia por sí mismo, ¿no? Ni es una alternativa a otros modelos y a otros enfoques, simplemente es una técnica, es una herramienta. Lo que nos permite es poder ensayar nuevas soluciones frente a temas que no habíamos comprendido, temas limitantes. La constelación a través de representantes, yo puedo observar a mis representantes haciendo nuevos movimientos de los que antes no me era permitido porque no veía, yo soy ciego, mi propia ceguera. Por lo tanto, poder observarlo a través de representantes, a través de una escenificación, que no es teatro terapéutico, es una escenificación basada en la historia o el relato personal, promueve el cambio. Es como que dentro de mí, yo al verlo, una posibilidad, una alternativa de solución, de una u otra manera, lo puedo integrar mucho más fácil. Si lo pudiéramos decir, es como que al observarlo yo mismo ya quedo, es como si lo viviera yo mismo. ¿Sí? Y bueno, las bases teóricas nos permiten, pues yo creo que no nos va a dar tanto tiempo, pero le dan un contexto a la herramienta y confirma su utilidad y su brevedad. Esto siempre promoviendo la solución y el cambio. Es decir, sin lugar a dudas que tiene una base científica y aceptada y sostenida sobre algo. Pero Alejandro, voy a decir la palabra, pero casi que la magia de la magia de la solución, te le hago la pregunta, ¿a qué se debe que pueda haber una magia de solución? La energía, el mundo, saliéndonos un poquito de una explicación científica para cualquiera, ¿por qué la magia de la solución? ¿Cómo explicar eso? Sí, yo no sé si la palabra adecuada sería como la magia, lo que sí hay algo interno dentro de nosotros y es que cuando estamos atrapados, que nos consume un tema limitante, que nuestros pensamientos repetitivos, desadaptativos nos tienen dando vueltas en el mismo lugar. Obviamente cuando observamos, y esto es, nuestro cerebro observa o comprende que hay una alternativa de solución, inmediatamente la adopta. ¿Vale? Entonces, Constelaciones nos permite ensayar nuevas soluciones. Claro, obviamente hay unos fenómenos muy interesantes que suceden en Constelaciones y van a tener su tiempo para poder, van a necesitar su tiempo para poder ser explicados de la manera más, no sé si es necesario lo científico, pero de una manera congruente. Pero sí es muy interesante que cuando la constelación nos ofrece una alternativa, la alternativa se ensaya y estamos comprendiendo, sintiendo y experimentando ese cambio, inmediatamente lo adoptamos para la vida. Hay algo que las constelaciones, yo siento que es una palabra adecuada, las constelaciones sirven para actualizarnos. Cuando estamos dando vueltas en lo mismo, en patrones repetitivos, en patrones que siguen dándonos, limitándonos y vemos que esto es redundante en nuestras familias, podemos entender que cuando nosotros nos actualizamos a través de una constelación, como también a otros modelos, como otros modelos psicoterapéuticos, nos permite
llegar a un nuevo estado de nuestro ser. Entonces, desde ahí, la palabra, yo creo que actualización es muy interesante frente a esto. A veces le doy ejemplo a mis consultantes que llegan... Pero déjame, eso me lo vas a contar ahora después de comerciales. Ya regresamos con Revolturas. Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa. Pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presiento. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa? Pero me imagino porque los caleños son buenos para todo. Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece No, pero que... ahí ya no. Del Estás Agustín hablando Codazzi. como puro mamerto. No, del Agustín Codazzi. No Se me son acusa ciertas. de eso. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte. ¿Y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegarán al 4. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno, hace mover mucho los pies y eso es desoxida. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. Estamos con Revolturas. Listo, me ibas a contar entonces un ejemplo de algo que decías tú para explicar este sentido, como pues, la palabra suena, está tan deteriorada, tan mágico, tan instantáneo, ese insight. ¿Cómo lo explicas entonces? Sí, yo les doy a veces utilizo una metáfora, es como nosotros llegamos a una constelación con un tema en una versión 1.0 y lo que hace la constelación es traer un nuevo relato sobre nuestra historia, es un nuevo relato sobre el sentido de las experiencias que han vivido nuestras familias o las experiencias mismas que nosotros hemos vivido en nuestra propia biografía, sobre los eventos que hemos experimentado y a veces que han sido traumáticos o significativos, pero que nos han dejado una huella o una impronta. Y lo que hace las constelaciones es traer una nueva versión. Entonces, entra versión 1.0 y sale versión 2.0. El relato se actualiza de nosotros, le damos nuevo sentido a nuestras experiencias, tenemos una comprensión nueva sobre el estado de nuestras limitaciones. Y desde ahí nosotros somos relatos, somos historias. Por lo tanto, si le damos un nuevo sentido a través de constelaciones, lo que somos nosotros y nuestra identidad, que está atrapada muchas veces en las historias que heredamos, tienen la posibilidad de tener una nueva versión. ¿Por qué la lealtad? ¿Cómo escojo yo ser, la explicación del árbol genealógico y de lo que hay? ¿Por qué escojo yo, me escoge la historia, lo escojo yo, la lealtad con algo pendiente? ¿De dónde sucede ese fenómeno? ¿Por qué yo y no mi hermano? ¿Por qué el otro? ¿Qué sucede allí, Alejandro? Sí, las lealtades invisibles, que es un concepto que creó Iván Borsomenyi-Nagy, un psiquiatra que fue psicoanalista. Y él observaba que en muchas familias habían identificaciones con eventos, con personas y eventos del pasado. Por ejemplo, si había una persona excluida o había una persona con una historia traumática, muchas veces en el sistema familiar habían como ciertas compensaciones que hacían que otra persona, un descendiente, se identificara con ese otro y saliera y emergiera. Y esta persona, por ejemplo, se conectaba con esto. ¿Quién escoge esa conexión? ¿Quién escoge esa conexión? ¿Por qué sucede esa conexión? Te voy a dar un ejemplo que yo creo que es muy evidente de un consultante. Esta persona tiene 40 años
y me cuenta que tiene un tema muy limitado, tiene un tema limitante con su prosperidad, que de la noche a la mañana perdió a su pareja, perdió su trabajo, entró en bancarrota y bueno, sucedieron una cantidad de cosas que eran tantas cosas al mismo tiempo que era casi verdaderamente extraño, anómalo. Entonces comenzamos a hablar y me cuenta, hablando sobre su pasado y sobre su historia, me cuenta que él se llama Carlos, mi consultante se llama Carlos, y su Carlos se lo pone por un tío de él que había muerto de manera traumática por un accidente a sus 40 años. Y el hermano de él, pues el papá de Carlos, queriendo tanto a su hermano, pues pone a uno de sus hijos, Carlos, que era mi consultante. Ese evento traumático obviamente deja una huella en la familia. Y Carlos, mi consultante, obviamente cuando le ponen ese nombre, queda como encasillado en relación con su historia. Es como si repitiera el destino de su tío. Obviamente cuando vive los 40 años, experimenta los 40 años, llega a esa edad en que su tío murió, él vuelve y vive una experiencia casi como de muerte, donde lo pierde todo, ¿vale? Entonces, ahí es donde sentimos esa lealtad familiar, donde vemos cómo esa lealtad va conectando de generación en generación. Eso sí, es posible, bueno, hasta que lo trabajamos, porque esto tiene poder sobre nosotros en la medida que es inconsciente. Cuando nosotros hacemos consciente algo que estaba inconsciente, deja de ser dominante en nuestra vida. Entonces, eso significa que hay una energía y hay una información mayor que aun cuando no la conozcamos conscientemente, siempre existe en el ambiente familiar y casi que es la que determina parte de nuestro actuar. Sí, sí, y muchas veces lo que es información, pensarlo como las familias de una u otra manera van transmitiendo información, van transmitiendo relatos, leyendas, mitos familiares, una cantidad de información que va quedando en esta memoria colectiva y que heredamos con todo lo bueno y con todo lo limitante también, ¿vale? Lo que me libera es la conciencia. Lo que nos libera es hacer consciente esto, es a trabajarlo para poder entender, sentir, vivir y experimentar nuevas posibilidades de nosotros. Dentro del sistema familiar nosotros estamos atrapados desde lo que a veces se le llama como una conciencia infantil. Simplemente obedecemos a esta estructura de lo que es la familia. Somos como obligados por estos mandatos familiares hasta que de una u otra manera tenemos la autoridad en nosotros mismos para poder decidir elegir qué es lo que queremos. Pero es la conciencia, es comprender, es entender esto, ¿no? Esos relatos limitantes y las posibilidades que tenemos para construir nosotros mismos nuestra propia historia. Bueno, pero yo te traje al programa y te invité un poco, ha sido muy interesante lo que me has contado, pero en forma muy concreta yo quería que con estos aportes tan interesantes ampliáramos a constelaciones hay para empresas, instituciones, ciudades, países. ¿Existe eso, Alejandro? Sí, mira, por ejemplo, hay constelaciones jurídicas, constelaciones familiares, constelaciones organizacionales, es decir, las constelaciones o también llamados configuraciones trabajan con cualquier sistema, ¿vale? Obviamente para colectivos tan grandes, sistemas tan grandes como países, nos pueden servir las constelaciones para hacer diagnósticos. Ya para nivel familiar, empresarial, jurídico, podemos hacer constelaciones, no solo diagnósticos, sino también para resolucionar.
pero nos permiten entender cómo los grandes sistemas, pequeños sistemas, sistemas y subsistemas se están organizando, están con sus dinámicas, poder entenderlas y comprenderlas. Así es que funciona. Entonces, en la medida que haya un sistema, que hayan 2 elementos, 3, 5, 10 millones de elementos, aspectos que estén intercambiando información, por decirlo, podemos hacer una constelación. A ver, respetando, uno no se puede meter a una organización sin la autorización. Yo no puedo constelar en este momento, por ejemplo, te pido que constelemos la familia de la esquina. Yo no puedo meterme a algo sin su autorización. Me imagino que sucede así, ¿verdad? Bueno, para temas resolutivos sí sería, porque el único experto en la verdadera historia son las personas que la viven, que la experimentan y que la sostienen, ¿vale? Si tú puedes trabajar por otra persona, podrías hacer un diagnóstico, pero como desconoces tanto los entresijos de la otra familia, pues sería muy difícil tener una información que pudiera ser válida o congruente, ¿vale? No te daría mucha información realmente, la constelación. Hay una diferencia entonces, una constelación se puede hacer para solo diagnóstico y también para resolución. Sí, hay constelaciones donde yo puedo probar o comprobar diferentes escenarios, unas constelaciones que las llamamos prototípicas. Hay constelaciones más resolutivas, y hay constelaciones resolutivas en el sentido que estoy buscando brindar una nueva solución, una nueva mirada para el tema limitante que tiene la persona o la organización también. Y también hay constelaciones que simplemente diagnósticas, que nos permiten poder entender lo que está sucediendo dentro del sistema familiar. Obviamente requiero una información histórica que me permita darle sentido a lo que está sucediendo. De lo contrario, pues, son una cantidad de elementos que no son, ¿no? Que de manera aleatoria pueden estar ahí escenificándose, pero no tiene un sentido real frente a la historia que está sucediendo o congruente. ¿Es más fuerte entonces una constelación con resolución que el diagnóstico es una fotografía, por ejemplo? El diagnóstico es una fotografía para poder entenderlo. Pues va a depender, digamos, del consultante. Muchas veces saber dónde estamos es suficiente para promover el cambio en otros. Para otras personas requieren trabajarlo desde ensayar una solución. Bueno, entonces va a depender del consultante. Se nos acabó este primer programa y ya entonces vamos a arrancar el próximo con cosas mucho más concretas, habiendo hablado de las constelaciones familiares y de las otras formas de mirada, diagnóstico, resolución, que también puede servir esta herramienta. Vamos a continuar la próxima semana, espero que me acompañen. Muchísimas gracias, que la pasen bien.